Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este lunes 14 de octubre contándoles que el embajador de Zapatero en Venezuela, Raúl Morodo, ha confesado en su acuerdo de conformidad con la abogacía del Estado que cobró junto con su hijo 4,5 millones de euros de la petrolera PDVSA mediante operaciones simuladas y servicios cuya realidad no se ha acreditado. Según informa El Mundo, Morodo reconoce de esta manera la comisión de al menos un delito fiscal cometido durante el ejercicio del año 2014, acepta una condena de 10 meses de prisión y debe hacer frente junto con su hijo al pago de multas por el importe de 1,4 millones de euros. Tanto Raúl como Alejo Morodo reconocen haber utilizado un entramado empresarial con el objeto de defraudar a Hacienda con los cobros que percibían de PDVSA. El juicio con la agencia tributaria se llevará a cabo esta semana ante la Audiencia Nacional. 4,5 millones de euros ingresados por el que era embajador de Zapatero en Venezuela. La investigación se inició hace ya bastante tiempo, recordarán ustedes cuando salieron las noticias correspondientes, pero esa investigación se centra en lo que es el fraude a la hacienda pública. Se ingresó dinero por servicios inexistentes y ese dinero pues se ocultó a través de un entramado de empresas. Bueno, lo del fraude a la hacienda pública es grave y ese es el delito del que se le acusaba a Morodo, pero no es ni mucho menos lo más grave. Estamos hablando de hechos sucedidos en torno a 2014. Les invito a meterse en mi timeline de Twitter y a buscar los mensajes con la palabra Venezuela de aquel inicio trágico de 2014. Un inicio marcado por las protestas de la oposición, que se lanzó a la calle durante 2 meses seguidos para protestar contra lo que ya en ese momento estaba claro que era una dictadura torturadora y criminal. Les invito a ver los mensajes que fui poniendo en aquel entonces cuando me hacía eco de aquella sublevación de los venezolanos contra su gobierno autocrático. Les invito a ver cómo las fuerzas de seguridad de Venezuela se dedicaban a reprimir con la máxima violencia las manifestaciones pacíficas de la oposición. Les invito a ver cómo hubo 3.000 muertos en aquellos meses trágicos, en aquel enésimo alzamiento de la sociedad venezolana. Les invito a ver cómo los disparos de la policía acabaron, por ejemplo, entre otros muchísimos, con la vida de una periodista embarazada que asistía a una de aquellas manifestaciones. Les invito a ver cómo se hirió a perdigonazos a un fotógrafo de la agencia EFE. Les invito a ver las denuncias de torturas, más de 60 casos de tortura documentados por el Foro Penal Venezolano, torturas denunciadas por Amnistía Internacional. Les invito a ver cómo el gobierno de Maduro mandaba colectivos paramilitares a disolver a tiros aquellas manifestaciones que quizá era excesivo que fuera la propia fuerza pública la que las disolviera. Les invito a ver cómo los paramilitares chavistas venezolanos entraron en universidades a buscar a estudiantes opositores y después de golpearlos les desnudaban para someterles al escarnio público. Eso es lo que estaba haciendo en aquel fin de año de 2013 a 2014 la dictadura venezolana. Y en esas circunstancias, con un gobierno torturador y asesino, torturando y matando a los opositores, fue cuando el embajador de Zapatero en Venezuela cobró toda una serie de mordidas por informes inexistentes. La pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿Cuál era el papel que debía desempeñar el embajador de Zapatero en Venezuela a cambio de aquel dinero? ¿Blanquear a la dictadura, quizá? ¿Cuánta gente se ha hecho rica a costa de la sangre de los venezolanos?
¿Cuánta más gente ha cobrado dinero de Venezuela? Por cierto, monedero, Juan Carlos, tienes pendiente responderme 20 preguntas sobre los 425.000 dólares que cobraste de la dictadura venezolana y que todavía no has explicado. ¿Cuántos otros chapotearon en la sangre de los venezolanos para forrarse mientras los venezolanos morían o eran torturados y siempre eran aplastados por la dictadura chavista? ¿Cuántos han seguido cobrando desde entonces? ¿Cuántos silencios, blanqueamientos, complicidades se explican porque quizá hubo muchos morodos? Por cierto, añado una pregunta más. ¿De este dinero que cobró Morodo, algo fue a parar a alguien? Me refiero, ¿solo quedó todo él? ¿Él y su hijo? ¿O había más gente que recibió una parte? Mires a donde mires, al Partido Socialista siempre es lo mismo. Dinero a costa del sufrimiento de los demás. Da igual que hables de Venezuela, dinero a cambio de blanquear torturas y asesinatos, o que hables de pandemias, dinero a cambio del sufrimiento de los españoles que morían a decenas de miles, mientras este gobierno nos tenía encerrados y cerraba el Parlamento para poder dedicarse, por ejemplo, pues a dar contratos a amigos y, en fin, pillar un dinerito. Escuchen. Empezamos a hablar de la trama Coldo porque, a pesar de la revelación del último informe de la UCO de la Guardia Civil sobre la trama de las mascarillas, donde aparece directamente involucrado Ángel Víctor Torres, el hoy ministro de Memoria Democrática ha vuelto a negar su vinculación con Coldo y con cualquiera de las empresas relacionadas en la trama durante su época como presidente de Canarias. Torres ha negado su participación hasta en 3 ocasiones desde que estalló el escándalo. Sin embargo, el informe de la UCO revela conversaciones tanto con Coldo como con Ignacio Díaz Tapia, muchas de ellas haciendo referencias a encuentros y reuniones llevadas a cabo entre ellos. Además, la Audiencia de Cuentas de Canarias cifró en 20 millones de euros las compras de materiales sanitarios hechas por el gobierno de Ángel Víctor Torres a las empresas de la trama. Lo llevamos diciendo mucho tiempo en estos micrófonos. Nadie se puede creer que el caso Coldo fuera el caso Coldo, porque Coldo fue ofreciendo los servicios de Soluciones de Gestión SL, la empresa de Aldama, a distintas administraciones públicas gobernadas siempre por los socialistas. Lo ofreció hasta 3 ministerios. Algunos otros ministerios aparecen implicados en el tema, por ejemplo, en el tema de la trama de corrupción amplia de Aldama, por ejemplo, el de Industria, con las licencias que le otorgó a una de sus empresas para comercialización de hidrocarburos, licencias que luego servían para defraudar IVA, pero es que aparecen también implicados al menos 2 presidentes autonómicos de Sánchez. Una es Francina Armengol, de la que luego hablaremos, y otro es Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, en cuanto dejaron de ser presidentes de sus respectivas comunidades autónomas, pues hombre, Sánchez se apresuró a colocarlos en puestos donde, bueno, pues les corresponde el aforamiento y donde continúan chupando de la teta. Ángel Víctor Torres por 3 veces negó en el Congreso y a preguntas de los periodistas tener ninguna relación con la trama Coldo, pero el informe que la UCO ha desvelado revela que hubo numerosos contactos y que fue Ángel Víctor Torres el que al final pasa el contacto, bueno, que es Coldo quien le pasa el contacto de Soluciones de Gestión, la empresa de las mascarillas. Ángel Víctor Torres, a su vez, pues tiene mensajes relativos a esa empresa y a esas mascarillas, ojo, y también PCRs que ofrecían. Y al final resulta que hubo reuniones, mensajes cruzados, es decir, que lejos de lo que decía Ángel Víctor Torres, que él no había tenido ningún contacto y que solo son los técnicos los que se dedican a recibir ofertas y decidir a quién se le adjudican, pues no parece que sea muy así. Vamos, que quien introdujo
a la empresa de mascarillas de Aldama en la administración canaria fue Koldo a través de Ángel Víctor Torres. Bueno, pues otro al que se le está empezando a poner cara de imputable. Ahora se dedica a lo de memoria democrática. Es que no falla. Oiga, todo el que quiere ocultar cosas recientes se dedica a agitar fantasmas del pasado. Es una cosa espectacular lo del Partido Socialista. Ya el otro día, con el informe de la UCO encima de la mesa, se dedicaban de nuevo a hablar del Valle de los Caídos y de sus propósitos para limpiar de restos franquistas la sociedad española. Por lo pronto, lo que tenemos es que limpiar de corruptos esta sociedad. Y hombre, pues a lo mejor, a la vista de los últimos informes de la UCO, resulta que tenemos suerte y nos libramos de algunos que llevan mucho tiempo robando, además robando en condiciones particularmente siniestras. ¿Se dan ustedes cuenta de la curiosa tendencia que tiene el Partido Socialista a aprovecharse de las desgracias para poder hacer caja? Muertes y torturas en Venezuela, clink, clink. Pandemia en España, clink, clink. Parados en Andalucía, clink, clink. Les gusta especialmente hacerse ricos mientras los demás sufren. Lo cual indica un cierto, en fin, no sé, una cierta tendencia a la psicopatía. Alguien tendría que hacer un estudio psicológico del tema, porque se me escapa por qué esa preferencia por el sufrimiento ajeno como pie para luego enriquecerse personalmente. Igual que alguien me tendría que explicar la fijación por un pequeño pueblito de 10.000 habitantes en Portugal, que yo qué sé, parece, pues no sé, Mónaco. Parece la isla de Man. No sé, parece como si fuera un paraíso fiscal, o será que la gastronomía local es la monda, pero todos los socialistas tenían, bueno, todos los corruptos de las tramas socialistas tenían una particular fijación con Elvas. Víctor de Aldama y su socio en la trama del FUEL, Claudio Rivas, blanquearon dinero de origen ilícito enviándolo a 3 empresas creadas en la localidad de Elvas, en Portugal. Según informa El Español, el dinero de Aldama y su socio se enviaba desde España y dormía solo durante unas horas en las cuentas de estas sociedades pantalla para luego repatriarlo el mismo día. El dinero volvía a España, pero a diferentes sociedades de las de su origen. Ahí era cuando Aldama y su socio lo repartían por empresas instrumentales en Luxemburgo, China o República Dominicana. La justicia tiene identificadas transacciones que ascienden a los 73 millones de euros, tanto a Portugal como incluso a Colombia. Asimismo, se han localizado empresas controladas por Aldama y Rivas a través de testaferros en Estados Unidos, Luxemburgo y también en Suiza. Vaya, ya apareció la conexión suiza. Sociedades instrumentales en Luxemburgo, Estados Unidos, Suiza, China. Mandaba el dinero a Elvas en Portugal, luego al cabo de unas horas lo volvía a enviar a España, desde donde lo repartía a otra serie de sociedades. Recuerden ustedes que hace ya un tiempo salió en la información de cómo algunas sociedades de Aldama radicadas en Portugal, en Elvas, pues tenían toda una serie de propiedades inmobiliarias aquí en Madrid. Esa información salió al calor de las noticias relativas a ese peculiar domicilio, pero no domicilio, de el hermano de Pedro Sánchez precisamente en Elvas. Otro de los países donde la trama también desviaba el dinero que recaudaba de manera ilícita a través de la subtrama de hidrocarburos era República Dominicana. ¿Por qué me he acordado tanto
de las andanzas republico-dominicanescas de algún exministro de Defensa español y de los vuelos del Falcon, que todavía hay gente tratando de que el gobierno aclare exactamente la cantidad y el propósito de tantos vuelos a República Dominicana hechos desde España. ¿Por qué ese amor por la República Dominicana? Quizá es que en la República Dominicana estaba aparcado el dinero que algunos corruptos recaudaban y que luego repartían, quizá con prodigalidad. Por supuesto que el hermano de Sánchez tuviera su domicilio en ese pequeño pueblo de Portugal que parece el emporio de todos los corruptos socialistas, pues hombre, puede ser una mera casualidad. Existen las casualidades en este mundo. Si ustedes meten a 23 personas en una habitación, hay una probabilidad del 50% de que 2 de ellas cumplan años exactamente el mismo día, lo cual choca un poco de primeras, pero es así. Ahora, ¿era casualidad que el hermano de Sánchez tuviera su residencia fiscal allí, en esa misma localidad portuguesa seleccionada por toda la trama de Aldama, Coldo, etcétera, etcétera, etcétera? Pues a lo mejor no. ¿Quién sabe? Bueno, ya iremos sabiendo cosas. Por lo pronto, sabemos que el ser amigo de Ábalos, pues parece que era un negocio lucrativo. Escuchen. Seguimos desglosando el informe de la UCO de la Guardia Civil, que también hace mención a Jessica, la acompañante del exministro José Luis Ábalos, en 33 de sus viajes institucionales. Los investigadores han remitido al juez la conclusión de que Jessica Rodríguez mantenía con Ábalos lo que ellos denominan como una relación particular, en la cual no se les puede considerar ni como pareja y tampoco como amantes. Bajo esta relación de casi 3 años y medio, Jessica recibía un mínimo de 6.000 euros al mes, llegando en algunos meses a recibir la suma total de 12.000 euros. La estudiante universitaria tenía el alquiler pagado en un piso de lujo, puestos de trabajo en empresas públicas y dietas por acompañamiento mientras era pareja de José Luis Ábalos. A mí este tipo de noticias pues me dan un poquito de prevención, ¿no? La noticia es la noticia que la publica Ketty Garat en The Objective, pues es muy interesante y cuenta pues los ingresos de esta persona, que todavía no sabemos a ciencia cierta qué era exactamente de Ábalos. Sabemos que acompañaba a Ábalos a muchos viajes, sabemos pues que se los ha visto juntos en numerosas ocasiones y sabemos que, parece ser que sabemos que recibía esta persona pues unos ingresos bastante elevados. A mí los temas personales no me gusta mucho meterme en ellos y por tanto pues intento no hacer sangre con ese tipo de cosas. Yo respeto todas las manifestaciones del amor e incluso casi todas las manifestaciones del sexo. No me interesa la vida personal de la gente. Lo que hacen de puertas para adentro, lo que hacen fuera de su trabajo, me da exactamente igual. Ahora bien, lo que no me gusta es pagar yo las cosas. Lo que cada uno haga con su vida es su problema. Y si esta persona, esta chica, pues era señorita de compañía o era realmente un amor de Ábalos, pues ni lo sé ni me importa. Pero el problema es que esos 6.000 euros al mes que ingresaba todos los meses, pues parece ser que no salían precisamente del sueldo de Ábalos. Esta persona, esta chica, logró un puesto en una empresa pública dependiente del Ministerio de Ábalos. Esta chica parece ser que cobraba por jornada cada vez que tenía que acompañar a Ábalos. Esta chica pues vivía en un piso de lujo que como estudiante de odontología pues no se podía permitir, parece. Y no nos han explicado de dónde ha salido todo el dinero para pagar todo eso. Desde luego el sueldo de Ábalos no da
para eso, más para las obligaciones que pueda tener, no ignoro si las tiene con sus matrimonios anteriores, más para su propia manutención personal, dudo yo que le dé el sueldo de Ábalos para tanto. Con lo cual, pues deducimos que era dinero público. De hecho, pues parte sabemos que lo era. El sueldo a través de una empresa pública dependiente del Ministerio de Ábalos, pues evidentemente era un sueldo público. A mí lo que ella hiciera no me importa. Lo que Ábalos hiciera con su vida personal tampoco. Pero lo que Ábalos hiciera con el dinero de todos, pues claro que me importa. Y desde luego los 6.000 euros al mes que parece ser que como mínimo ingresaba esta chica, pues son, si lo comparan ustedes con los 70 millones de euros que parece ser que Aldama tendría en cuentas en el extranjero, pues son peccata minuta. Lo que pasa es que son muy simbólicos. Son, pues un poco cutrecillos. Son algo que la gente puede palpar. A la gente le dices 70 millones en cuentas extranjeras y le cuesta hacerse a la idea. Ahora le dices, pues la chica esta que se llevaba a los viajes ingresaba 6.000 euros al mes, como mínimo todos los meses, y ya la gente lo palpa más. Somos, curiosamente, mucho más receptivos a las pequeñas cantidades que podemos más o menos comparar con lo que gana una persona normal, que a las inmensidades de las decenas de millones de euros defraudados hacia el exterior. Bueno, pues a ver si el señor Ábalos, que dice que va a ejercer su defensa con especial intensidad, nos explica exactamente de dónde salía el dinero para todo esto. Si es que lo ponía él, pues que nos explique de dónde lo sacó, porque de su sueldo parece que difícil. Y si no lo ponía él, pues que nos explique, porque desde lugares públicos se financiaba a la que él califica como una relación amorosa. A mí el amor me parece muy bien, pero oiga, que se lo pague cada uno, ¿no? Vox ha anunciado este domingo nuevas acciones legales tras las novedades en la investigación del caso Coldo y ha avanzado que presentará una querella en el Tribunal Supremo contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por los contratos realizados cuando era presidenta de Baleares. Presentaremos una querella contra Francina Armengol en sede en el Tribunal Supremo en relación a los contratos realizados por la Comunidad Autónoma de Baleares, en el que se ha relevado pruebas, evidencias de la intervención directa de los participantes en el caso Coldo. El anuncio lo ha hecho en rueda de prensa Marta Castro, la coordinadora jurídica de Vox, quien también ha dado a conocer otras medidas judiciales que tomará el partido tras la revelación de este nuevo informe de la UCO de la Guardia Civil. Han solicitado que se cambie la situación procesal de José Luis Ábalos, exministro de Transporte, a investigado. Asimismo, ha anunciado una querella sobre los contratos realizados por correos que aseguran afectan a amigos personales de Pedro Sánchez, y también solicitarán una pieza separada sobre las concesiones de los fondos SEPI. Bueno, pues Vox continúa con su ofensiva judicial contra Pedro Sánchez y sus pedretramas. Vox es quien se ha personado en la causa contra Begoña Gómez, está personado, si no recuerdo mal, también en la causa contra el hermano de Sánchez, está personado en el caso Coldo, ahora presenta querella contra Armengol. El caso de Armengol es un caso tanto particular porque, a diferencia de otras concreciones de la trama corrupta, de la subtrama corrupta de las mascarillas, pues resulta que en el caso de Baleares, pues las mascarillas que se adquirieron encima no valían, encima quedaron arrumbadas en un almacén. En Canarias también hubo un episodio similar, pero no exactamente igual. Se compraron unas mascarillas que al final ni llegaron. O sea, no es que no sirvieran, es que no aparecieron las mascarillas en cuestión, pero creo recordar que esa compra de mascarillas fue a otra empresa distinta de la que aparece en la trama Coldo Ábalos
Sánchez, no sé, ya me pierdo con tantas operaciones de rapiña de los fondos públicos al calor de la pandemia. Francina Armengol pues encarga una mascarilla, llegan las mascarillas ni siquiera se pueden utilizar. Resulta que también negó 3 veces a Koldo, lo de 3 veces es en sentido figurado, negó conocerle, tener ninguna relación, pero ahí están los mensajes intercambiados de vale cariño, te voy informando. Bueno, no sé, yo no voy llamando cariño a todo el mundo de las tramas corruptas que aparecen a mi paso. Yo, pues, no sé, suelo tener una mayor distancia con alguien con el que digo que no tengo ninguna relación. Si no tengo relación, pues, hombre, no tengo esas muestras de familiaridad con nadie. Pues Armengol sí las tenía. Y Armengol, de nuevo, al igual que Torres, pues ha tratado de minimizar su participación en lo que era una trama que se dedicaba a ir tocando administraciones socialistas, a ir tocando a través de Koldo y de Aldama para que contrataran mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión. En algunos casos se contrataba otro material sanitario como PCRs. Todo esto mientras los españoles morían a decenas de miles por toda España. Bueno, pues otra como Ángel Víctor Torres, a la que se le está empezando a poner cara de imputada. Vox va a presentar la querella contra esta mujer y yo me supongo que el juez pues no tendrá más remedio que declararla investigada. A Ábalos ya se le puso hace mucho la cara de imputable y probablemente asistamos a la petición de suplicatorio de un momento a otro al Supremo. Armengol pues también tendría que seguir la misma vía, suplicatorio, y Ángel Víctor Torres 3/4 de lo mismo. Ángel Víctor Torres no tengo noticia de que todavía se haya presentado contra él querella, pero bueno, a la luz de lo que va saliendo de los informes de la UCO, pues me parece que tampoco se va a poder librar. Como tampoco se va a poder librar el amigo Pedro Sánchez, pero bueno, tiempo tenemos para hablar de ello.